Y le damos gracias a Dios. Amén. Porque el Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí, dijo, ¿verdad? Y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Amén. Ok, vamos a dar gracias a Dios. Nos disculpan que el monitor en la pantalla no está funcionando el día de hoy, pero tenemos atrás el monitor ahí, ¿verdad? Así que si usted trajo su Biblia, levante su Biblia y dele gracias a Dios, porque podemos estudiar y leer la bendita y preciosa palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar aquí reunidos en este hermoso lugar. Que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, moviéndote, Señor, en medio nuestro, Señor. Ponemos en tus manos este servicio, la palabra que vamos a compartir el día de hoy, Señor. Y que salgamos de aquí transformados con nuevas fuerzas, con una fe renovada, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes control de todo lo que vamos a hablar el día de hoy, de las clases que vamos a dar también. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén, gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios. El día de hoy vamos a seguir estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy ya vamos empezando el capítulo 3, mira qué bendición. Así que antes de empezar queríamos dar también la bienvenida a nuestros hermanos que se conectan por las redes sociales, que nos están viendo ahí por medio de Facebook Live. ¿Por qué no damos un aplauso también a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo por las redes sociales? Que Dios les bendiga. Gracias por estar ahí en sintonía. Comparta los mensajes con su lista de contactos. Si no tienes un lugar donde congregarte, estamos aquí situados en la bella y hermosa ciudad de Rockford, 3525 Broadway, en Rockford, Illinois. Somos la iglesia del Pacto Vida Eterna para servirte. Así que, antes de empezar, yo quisiera preguntarte algo. Si un extraño viniera delante de ti, ¿sí?, y te pidiera algo, ya sea dinero o alguna cosa, ¿tú qué harías? ¿Le darías dinero? ¿Le darías lo que te pida? Si te pide right o te pide comida, ¿verdad? ¿Le darías o no le darías? Y si le darías, ¿por qué le darías? Y si no le darías, ¿por qué no le darías? Es la pregunta, ¿verdad? Pregunta número 2. ¿Cómo te sientes tú hacia aquellas personas que son pobres, ¿sí?, que están sin hogar, que están en la calle, ¿sí?, que están necesitadas de algo? ¿Cómo te sientes tú al ver a una persona homeless, como le llaman aquí, ¿verdad?, viviendo en la calle con necesidad, ¿sí? Personas que están enfermas, que están inválidas, ¿verdad?, que no pueden caminar. ¿Los has visto? ¿Hay en tu barrio? ¿Hay alguien que tú conoces, verdad?, que tal vez le falta una pierna, un brazo, o tal vez está ciega, no puede ver, o no puede oír, o no puede hablar incluso, ¿verdad? No puede caminar, anda en silla de ruedas, ¿verdad?, en muletas. ¿Cómo tú te sientes hacia esas personas que son pobres, sin hogar y con necesidades obvias? Y pregunta número 3. ¿Recuerdas tú algún tiempo en que estuviste enfermo o con alguna enfermedad? ¿O nunca te has enfermado? ¿Sí? ¿Recuerdas alguna vez que estuviste convaleciente, dice, ¿verdad?, en la cama, ahí postrado, ¿verdad? Quizá tuviste algún accidente, como yo, una vez que me quebré el brazo, ¿verdad?, andaba ahí, ¿verdad? ¿Alguien aquí se ha quebrado el brazo o una pierna o algo así? No, qué bueno, gracias a Dios. Pero qué difícil es, ¿verdad?, estar uno herido, ¿verdad? Pero en medio de eso uno puede ver, ¿verdad? No sé si a ti te consintieron cuando eras niño, te golpeaste, estuviste ahí. No sé si te dio paperas o te dio varicela, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, o dolor de muelas también, ¿verdad? Ay, qué horrible es el dolor de muelas, no se lo deseo a nadie. Así que, por favor, lávense bien sus dientes para que no les duelan las muelas. Así que, qué difícil es. ¿Recuerdas algún tiempo en que estuviste enfermo o alguna necesidad? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha tenido necesidad, que ha tenido que prestar dinero? ¿Se ha quedado sin trabajo? ¿Verdad que es difícil? A mí me ha tocado, ¿verdad? Y con todo el dolor, la vergüenza, ¿verdad que da vergüenza? Hermano, amigo, mira, préstame, a un familiar, vos, mira, préstame pisto, decimos en Guatemala, ¿verdad? Préstame dinero. Ay, ¿qué pasó? ¿Para qué? Bueno, toma, pues, pero ahí me pagas. ¿Sí? Pero es difícil, ¿verdad que sí? Tener que estar pidiendo dinero prestado.
Me recuerdo una vez que me quedé sin trabajo también y no teníamos, ¿verdad?, para pagar la renta ni para comer. Pero fíjate que en medio de todo eso, ¿verdad?, de necesidad, Dios ha sido bueno. ¿Cuántos creen eso? ¿Amén? ¿Sí? Porque hemos visto cómo Dios se ha manifestado, ¿verdad? Ha proveído, ¿verdad?, de trabajo, de todo lo necesario. Me recuerdo una vez que estábamos orando, no tenía trabajo y todo eso, y pidiéndole a Dios, ¿verdad?, por un trabajo. Al fin me llamaron, vaya a llamar cada semana. No hay, otra semana, no hay, véngase ya. Al fin me llamaron. Y pues ya los biles, ustedes saben que no esperan, ¿verdad? Y orando. Y pues gracias a Dios salió trabajo. Pero ahora no tenía ni para la gasolina para ir al trabajo. ¿Y cómo le haces? Tienes que ir a trabajar. Pero Dios es misericordioso y grande en amor, que mi esposa barriendo y trapeando, por ahí estaba en el apartamento, vivían según un estudio, en un basement, y que se encuentra un billete de $50 ahí tirado. Alguien, Dios escuchó nuestra oración, alguien lo puso ahí, no sabemos quién fue, pero Dios proveyó, mira qué bendición, ¿verdad? Y a ver el trabajo, y le dije, no, fíjese que no tengo para... Y me dijeron, no te preocupes, aquí te vamos a dar, y así terminé la semana. Y gracias a Dios, en ese trabajo duré casi 13 años, no sé ni cómo le hice, ¿verdad? Pero Dios me dio la fuerza. Así que damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque cuando tenemos necesidad es cuando más apreciamos la misericordia y el favor de Dios. Cuando estamos enfermos añoramos estar sanos, ¿verdad? Cuando no tenemos trabajo añoramos tener trabajo, ¿verdad? A veces no nos acordamos, ¿verdad?, de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿verdad?, hasta que pasamos enfermedad o escasez o necesidad. Así que en el capítulo anterior, ¿cuántos estuvieron con nosotros cuando terminamos el capítulo anterior del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿verdad? Terminamos ahí. Veíamos que como Lucas, el autor del libro de Hechos, afirma que los apóstoles realizaron muchas maravillas y muchas señales milagrosas. Eso lo vas a ver tú aquí en Hechos 2:43, ¿sí? Y dice así, la palabra de Dios, dice que los discípulos hacían muchas señales y maravillas, ¿verdad? Dice el verso 43, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 2:43. Así que vemos ahí, ¿verdad?, que Jesús les dio ese poder a los apóstoles, ¿sí?, de proclamar las buenas nuevas, la palabra de Dios, y no solo eso, sino de poner las manos sobre los enfermos, y milagros y prodigios iban a acontecer, porque el poder de Dios se estaba manifestando. O sea, Jesús les enseñó a los discípulos, lo vamos a ver hoy. Ellos anduvieron con Jesús 3 años, ¿verdad? Y vieron cómo Jesús predicaba, vieron cómo Jesús sanaba, cómo levantaba a los enfermos, ¿verdad? Resucitaba a los muertos, ¿verdad? Y ahora el Espíritu Santo ha venido a llenar la vida de los apóstoles, y ahora ellos tienen ese poder también para hacer milagros, ¿verdad? Para poner las manos sobre los enfermos y sanar. Así que, ¿cuáles son estos milagros que hicieron que todos tuvieran gran temor? ¿Sí? Porque dice el verso 43 que sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así que Lucas escribe empieza con uno de los milagros que acontecieron, que lo vamos a ver hoy, que es la sanidad del cojo. Por eso le puse a este tema el día de hoy, el poder del nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que en el nombre de Jesús hay poder? Gloria a Dios. Amén. Así que el Señor sigue adelante, hermano. El Señor sigue haciendo milagros. El Señor se fue al cielo, ascendió. Los discípulos lo vieron glorificado, ¿verdad? Pero ese poder, el Señor les dijo, y recibirán poder, ¿sí?, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Pero recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Así que se está cumpliendo la palabra que el Señor le dijo. Hoy vamos a ver entonces cómo Lucas describe uno de estos milagros, la sanidad del cojo, del mendigo. Este milagro fue hecho en respuesta a la fe del cojo también, ¿sí? Porque lo vemos aquí en Hechos capítulo 3, verso 16. Usted lo puede ver ahí en su Biblia. Dice que también
por la fe en su nombre, refiriéndose al cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha sido sanado, ha sido confirmado su nombre, y la fe que por él ha sido dado a está recibido completa sanidad en presencia de todos vosotros. Así que también tuvo que ver mucho la fe de este hombre para ser sanado. Y la sanidad de este hombre fue seguida por un sermón, el segundo sermón que predicó Pedro, que se dirigió a la multitud, y llevó un incremento en los hermanos que se añadieron a la iglesia. En el primer sermón que Pedro predicó, ¿verdad?, se añadieron a la iglesia 3,000 personas, ¿verdad? Lo leíamos las semanas pasadas. Pero ahora en su segundo sermón, imagínate, 5,000 personas, ¿verdad?, se convierten y se bautizan. ¡Wow! Esto está tremendo. Y dice la Biblia que sin contar las mujeres ni los niños. O sea que fue una explosión, ¿verdad? Una gran multitud resultó creyendo en Jesús, ¿sí? Resultó en una fe poderosa entre los miembros de la iglesia, de tal manera que 5,000 hombres, sin contar las mujeres, se añadieron. Mira ahí el capítulo 4, verso 4, dice así, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, dice, varones, dice, no mencionan ni a las mujeres ni a los niños, o sea que fue muchas más personas. Así que podemos decir entonces que la semana pasada vimos cómo el poder del Espíritu Santo sigue trabajando a través de los apóstoles y llegando a los corazones de las personas que escuchaban con atención el sermón de Pedro y creyeron en su corazón y actuaron en fe, recibiendo el perdón de sus pecados, bautizándose como señal de arrepentimiento y cambio en sus vidas. Entonces, vimos la semana pasada el tema, le titulamos Una iglesia digna de imitar. ¿Por qué? Porque estudiamos en Hechos 2, 41 al 42, que los nuevos creyentes en la fe se bautizaban en obediencia a Cristo, perseveraban en la doctrina, participaban en la comunión entre los hermanos, participaban también en ayudar a los necesitados. Dice que vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles, el dinero que recibían, y eso servía para ayudar a las necesidades de todos, de tal manera que ninguno tenía necesidad. Y algo muy importante que hacían también era que continuaban en la oración, perseverando en la oración. Amén. Eso es algo muy importante. Qué hermosa la iglesia, ¿verdad?, que se reúne, que tiene todo en común, que oran unos por otros, si hay necesidad, se ayudan unos a otros. Es una iglesia sana, una iglesia digna de imitar. Y dice la Biblia que el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Pero algo que me llama la atención está aquí, en el verso 46. Mira, Hechos 2, 46. Bueno, no sale aquí en la pantalla, lo tenemos allá. Creo que Mario sí lo estás poniendo, ¿verdad?, en el diapositivas, ¿sí? Hechos 2:43 que leímos, que decía, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y también el verso de la iglesia digna de imitar, en Hechos 2:41 al 42 que leímos, y el 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, ¿qué hacían? Comían juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Esa unidad, esa coinonía, dice el original, ¿verdad?, que tenían los hermanos, digna de imitar. Así que la palabra perseverar, nos vamos a detener un poquito aquí en el verso 46, en el 2:46, porque quiero hablarte un poquito de lo que es la perseverancia, ¿sí? La perseverancia, ¿cuántos de aquí son perseverantes? ¿Verdad que es difícil a veces ser perseverante? ¿Cuántas personas empiezan algo, verdad, con mucho entusiasmo, mucho ánimo y todo eso, y después que vienen los problemas, las situaciones difíciles, como que se van quedando atrás, verdad? ¿Cuántos empezamos este año diciendo, hoy sí voy a bajar de peso, hoy sí voy a hacer ese ejercicio, ahí tengo mis 2 bicicletas, verdad, y cada día me recuerdan, tienes que hacer ejercicio, verdad? Y ya vamos por julio, ¿y cómo van esas libritas de menos? No, creo que hasta más. No, pero con el favor de Dios, verdad, no se ha terminado el año, así que seguimos
seguimos, ¿verdad? Lo importante es no cómo empezamos, sino cómo terminamos, les digo yo siempre, ¿verdad que sí? Así que si tú empezaste algo y te quedaste ahí por el camino, sigue adelante, sí, no te des por vencido, síguele, échale ganas, ¿verdad? Así que la perseverancia es muy importante. Es una de las cualidades que se destaca en la vida de los primeros cristianos. Fíjate que eran muy perseverantes. Perseveraban, dice, en la doctrina, en la comunión, en el estar juntos en el templo, en compartir los alimentos, en la oración. Esta actitud de vivir la vida cristiana era lo que los mantenía unidos, era lo que los mantenía fuertes, era lo que los mantenía llenos de fe, fuertes en el Señor. Y como resultado, otros se añadían a la iglesia y disfrutaban, dice la Biblia, del favor del pueblo. Así que los diccionarios nos explican que una persona es perseverante cuando persiste en algo con el mismo ánimo y con el mismo entusiasmo con que empezó, ¿sí? Con que inició. Que esto es un constante accionar, ¿sí? O sea, eso es lo que es la perseverancia, mantenerse siempre con el mismo ánimo, con la misma actitud con que empezaste, con ese mismo accionar y no desmayar, a pesar de las pruebas, de los desánimos, de los obstáculos, ¿verdad? Así que en su entusiasmo, esa persona que es entusiasma y persevera, no decae a pesar del tiempo y de las dificultades con que se enfrente. Así que el asunto es que en nuestra vida cristiana, muchas veces decimos hacer algo y al poco tiempo hemos decaído. Fácilmente perdemos el entusiasmo y dejamos de hacer lo que nos habíamos propuesto. Así que el resultado va a ser debilidad, poca fe, falta de comunión con Dios. Por ello, el ejemplo de los creyentes, los hermanos en Cristo del primer siglo es muy importante, es muy fuerte. Debemos de perseverar en las cosas del Señor. Solo así vamos a experimentar las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, hermanos. Así que en la Biblia, ustedes pueden leer, ahí hay muchos ejemplos de personas que empezaron bien, que hicieron un pacto con Dios, pero luego en el camino se fueron contaminando, fueron cayendo en pecado sexual o pecado de idolatría y terminaron muy mal, ¿sí? ¿Se acuerdan del caso de Saúl, verdad? Empezó bien, ungido, hasta profetizó, ¿verdad? Y terminó después suicidándose, ¿verdad? Y no solo él, sino también murió su hijo. Y fue un desastre. Y vemos también el caso de Salomón. ¿Qué me dicen de Salomón, verdad? Que empezó bien, haciendo miles de sacrificios a Dios, una gran unción y haciendo pacto con Dios. Dios le dijo, si te mantienes fiel como tu padre David, yo te bendeciré y toda la cosa. Pero ¿qué pasó? Se empezó a enamorar, a casarse con muchas mujeres, ¿verdad? Y terminó después idolatrando y adorando otros dioses falsos, ¿verdad? Entonces, qué triste. Entonces, debemos de ser perseverantes, hermanos, en nuestra fe, así como nuestros hermanos que empezaron en la iglesia primitiva, que cada día, dice, se congregaban en el templo y en las casas, ¿sí? Compartían el pan, la cena del Señor, comían juntos, estaban alegres y ante todo, mira, esto me gusta mucho, que mantenían siempre la sencillez de su corazón. Qué hermoso eso, ¿verdad? Cuando tú ves una persona humilde, sencilla, sabia, dices, oh, wow, esta persona es digna de imitar. Es porque Dios ha estado tratando en su carácter, en su corazón. Así que, como preámbulo, hicimos un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 3, verso 1 al 10. Si me acompañan, vamos a orar así, nos ponemos de pie, si trajeron su Biblia, y oremos al Señor, digámosle, Padre, gracias por tu palabra, háblanos a través de ella, Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Estoy leyendo la versión Reina Valera, Hechos capítulo 3, verso 1. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. Era la hora de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento. Pongan atención a eso, es muy importante. Era cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, cada día, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Verso 3.
refiriéndose al cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocía que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hasta ahí la lectura del día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor. Háblanos a través de ella, Señor. Que tu Espíritu Santo nos redarguya, toma control de nuestra mente y nuestro corazón, y podamos salir renovados, llenos de fe y fortaleza. Gracias por tu palabra, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. El día de hoy vamos a ver 5 puntos importantes. Si usted no los ve aquí en la pantalla, están allá atrás. Así que ahí están también en su boletín. ¿Tiene boletín? Bueno, pues aquí atrás va a encontrar usted no solo los puntos importantes que vamos a ver el día de hoy, que son 5, sino también va a encontrar las preguntas inductivas de Hechos capítulo 3, verso 1 y 10, para que usted empiece a estudiarlas ahí en su casa, si quiere hacer un devocional, una reunión con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Aquí hay varias preguntas que le van a ayudar, preguntas rompehielo, para explorar, para aplicar, ¿verdad? Lo más importante, que lo pueda aplicar en su vida, para reflexionar en todo lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que lléveselas. Algunos de ustedes ha empezado a estudiar, le ha servido estas preguntas que les hemos estado dando en las últimas semanas. Levante la mano, ¿sí? Si les ha estado empezando a estudiar y a leer, es bueno que usted las utilice, ¿sí? Porque le van a servir a repasar el sermón del día de hoy, el mensaje del día de hoy, ¿ok? Así que punto número 1, una respuesta inesperada, ¿sí? Verso 1 al 5. Punto número 2, los apóstoles reciben poder divino y autoridad para realizar milagros. Verso 6. Punto número 3, una sensación de gozo y felicidad. Verso 7. Punto número 4, la era mesiánica continúa. Verso 8. Y número 5, un testimonio vivo. Verso 9 al 10. Así que el título del mensaje se llama El poder del nombre de Jesús. Y ustedes lo van a ver hoy, cómo el poder del nombre de Jesús sigue en acción, haciendo milagros. Así que, número 1, vamos a ver entonces una respuesta inesperada. Verso 1 al 5. Leemos ahí: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Dice aquí que ahora Pedro y Juan subían al templo a las 3 de la tarde, era la hora novena de la oración. Así que Lucas continúa enfocando su atención, ¿en quién? En Pedro y en Juan. ¿Sí? Estos dos discípulos, Pedro especialmente era el vocero de los 12 apóstoles, ¿verdad? Pero ahora agrega también el nombre de Juan, Juan el hijo de Zebedeo, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes que durante el ministerio de Jesús, Juan y Pedro pertenecían al círculo íntimo de los discípulos? Cuando Jesús iba a sanar a alguien, por ejemplo en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Está ahí en Lucas 22, en Mateo 17:1. Jesús los invita, ¿verdad? Vamos al monte, ¿verdad? Pero siempre que él de los 12 habían 3 más allegados, que eran Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí? Así que a estos 3 se llevaba siempre, ¿verdad? Y ellos tuvieron la dicha y la gran bendición de ver a Jesús en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Cuando se escuchó la voz del cielo y su ropa se puso resplandeciente. Igual se recuerda cuando Jesús instituyó
estuvieron juntos, no solo en transfiguración, sino instruyó a estos dos discípulos y les dijo, vayan a preparar lugar, les dijo, para donde vamos a celebrar la Pascua. Esto está en Lucas 22:8. Y también los llevó al huerto de Getsemaní y les dijo, vénganse ustedes tres, ¿verdad? Y dice que estaban a tiro de una piedra y les dijo, vamos, oren conmigo. Estuvieron ahí cerca, ¿verdad? Y cuando Jesús también resucitó a la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Pedro, Jacobo y Juan estuvieron ahí presentes, ¿verdad? Los demás se quedaron afuera, Jesús sacó a las demás personas, pero estos tres discípulos fueron afortunados en ver cosas que los otros discípulos no vieron, ¿verdad? Estuvieron más cerca de Jesús. Lucas cuenta que los apóstoles en Jerusalén también comisionaron a Pedro y a Juan para dar instrucciones a la iglesia creciente. Esto está en Hechos 8:14. Además de eso, Pablo también considera a Pedro y a Juan como columnas de la iglesia cristiana, Gálatas 2:9. Así que estos dos apóstoles indudablemente fueron líderes de la iglesia primitiva. Aún así, como lo dice Lucas, Pedro era el que hablaba y Juan solo escuchaba. Además, los apóstoles continuaron también con la práctica de salir de dos en dos. Veamos ahí Lucas, bueno, no lo podemos ver aquí en la pantalla, pero podemos ver ahí Lucas 6:7. Vamos a ver, ahí está, Lucas 6:7 dice que después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad ¿sobre qué? Sobre los espíritus inmundos, ¿verdad? Entonces, esto está en Marcos 6:7. Así que dice también aquí el verso 1 de Hechos, capítulo 3, que subían al templo. La traducción Nueva Versión Internacional agrega un día subían al templo, ¿verdad? Así que esto está, la connotación verbal habla acerca de que es algo progresivo. No es que solamente un día o de vez en cuando iban a la hora de la oración. No. Esto era una costumbre que tenían ellos siempre de subir al templo a orar. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén y obviamente con el propósito de enseñar a los creyentes, ¿sí? Así que los apóstoles mantuvieron la tradición de orar en el templo en los horarios fijos. Los primeros cristianos se consideraban a sí mismos judíos, y seguían con la tradición de ir al templo a orar. O sea, oraban temprano, a las 9 de la mañana, oraban a mediodía, oraban en la tarde y ya entrando la noche, ¿verdad? Así que es muy importante eso, que a las 3 de la tarde se juntaban para orar, ¿sí? Según el Talmud, la gente ofrecía sus oraciones en el templo, como decíamos, 3 veces al día, temprano en la mañana, en la tarde y al ponerse el sol. Así que mientras los sacerdotes estaban ofreciendo el sacrificio al Señor, ¿verdad? Los judíos estaban orando. Así que de hecho el tiempo para el sacrificio era el tiempo también para la oración. Pedro y Juan iban a la reunión de las 3 de la tarde y entraron al templo, pero no hasta el santuario, ¿verdad? Así que ya esto lo hacían como costumbre ya en los tiempos de David. Si tú anotas ahí el Salmo 55, 16, 17, mira, Salmo 55, 16, 17, desde los tiempos de David, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Mira, qué precioso, ¿verdad? Que David dice aquí en el Salmo 55, 16, 17, que tarde, mañana y mediodía iba a orar, iba a clamar a Dios y Dios le iba a escuchar. Así que dice el verso 2 entonces de que este cojo era traído, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Habían más puertas, ¿verdad? Esta era muy especial, le llamaban La Hermosa, para que pidiese limosna a todos los que iban a entrar al templo. Así que Lucas dice que el paralítico tenía que ser transportado al templo donde pedía limosna. Lástima que no funcionó el proyector porque íbamos a poner un video ahí donde se miraba cómo llevaban a este paralítico, ¿verdad? Y cómo Pedro y Juan habían orado por él. Así que en aquellos días, todas aquellas personas que eran discapacitadas,
que eran impedidos, ¿verdad? Que tenían alguna imperfección, ya sea que no podían caminar, o no podían ver, o algo, o no podían hablar, oír, no se les permitía entrar al templo, ¿verdad? Porque tenían algún defecto, ¿verdad? Así que este cojo no podía entrar al templo, lo llevaban todos los días. Dice aquí que era un cojo de nacimiento, ¿sí? Y que según vemos aquí ya en el capítulo 4, que este hombre, ¿verdad? Tenía 40 años, ¿sí? De edad, ¿sí? Imagínate, este hombre tenía ya 40 años, había nacido cojo, ¿verdad? Muchas veces se pensaba que tal vez era por un pecado, por una maldición, algo así. ¿Se acuerdan cuando había un ciego también y Juan y Jacobo le preguntan y le dicen a Jesús, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Dice, ¿verdad? Refiriéndose a un ciego también que estaba ahí pidiendo limosna. Jesús les dice, ni él ni sus padres, es para que la gloria de Dios se manifieste, ¿verdad? Así que inmediatamente lo sanó. Y también hubo otras ocasiones en que Jesús sanó también. ¿Se recuerdan a la suegra de Pedro? Sí, que tenía fiebre, ¿verdad? Jesús la sanó también. Y igual como va a ser ahorita Pedro con el cojo, la tomó, dice, de la mano derecha y le dijo, levántate y anda, ¿verdad? Entonces, ellos vieron cómo Jesús actuaba, cómo Jesús oró por los enfermos, tomándolos de la mano derecha, y así mismo están ellos haciendo igual como lo hacía su maestro, ¿sí? Así que a este hombre lo llevaban todos los días al templo, sus familiares y sus amigos lo llevaban diariamente, y sabes que me pongo yo a pensar que qué estrategia, ¿verdad? De poner a este hombre en la entrada al templo, donde todo el mundo iba a orar. Imagínate, salían de orar a Dios y lo miraban ahí pidiendo limosna. ¿Cómo no se iban a compadecer de él y le iban a dar, ¿verdad?, una moneda, 2 monedas, algo, ¿verdad? Llama la atención que no lo pusieron en el mercado, donde la gente va corriendo a hacer sus compras, ni nada de eso, sino lo llevaron al templo, ¿sí? Donde la gente va a orar, ¿verdad?, a ponerse a cuentas con Dios, ¿verdad? Donde la gente se daba golpes en el pecho y decía, ay, sí, soy un pecador, soy malo. Porque la ley decía que no tenía que haber ningún menesteroso en el pueblo de Israel. Lo vamos a ver ahí más adelante. En Deuteronomio 15, 7 y 8. Si lo quieres anotar ahí, Deuteronomio 15, 7 y 8. Dice que si hay un menesteroso contigo, dice, ¿verdad? Ahí está. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano a tu hermano pobre. Y el verso 8 dice, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le falta para cubrir sus necesidades. Así que en la ley judía, Jesús, el Señor les había dado en Deuteronomio, ¿verdad?, la ley a Moisés. Entonces ellos conocían estos estatutos, que debían de ayudar al pobre, al menesteroso, que no tenía que haber pobres entre ellos. Pero parece que se les había olvidado, ¿verdad? Y puesto que muchos judíos hacían incluso alarde a dar ofrendas y ayudar a los necesitados. ¿Se acuerdan que Jesús vio eso? ¿Con qué actitud daban dinero? Dice que hasta, ay de ustedes, dice, ¿verdad?, que hasta hacen alarde cuando van a dar ofrendas, hasta tocan trompeta, dice, ¿verdad?, para que la gente les aplauda y todo eso. Y de seguro ya tendrán su recompensa, dijo Jesús, ¿verdad? La ley decía que tenían que acordarse de los pobres y ayudarles, y ellos no habían seguido estos estatutos, ¿verdad? Pasaron por alto el mandamiento de Dios y al contrario, consideraban una gran virtud dar limosna a los pordioseros. Por ejemplo, lo van a ver ustedes ahí en Mateo 6, 1 al 12. Así que vemos el verso 3 aquí, que refiriéndose al cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Qué gran sorpresa, ¿verdad? Qué gran sorpresa para este hombre, ¿sí? Porque justo en el momento en que los 2 apóstoles se presentaban a entrar en el templo, el mendigo le pide esta limosna para
pidiendo algo a cambio, ¿verdad? Este cojo espera que si les pide misericordia, ellos se detengan, ni siquiera le den una monedita, ¿verdad? A cambio, ¿verdad? Y le den algo. Pero en lugar de darle unas monedas, Pedro fija su atención. Mira, es curioso porque Pedro dice, y Juan, fijando en él los ojos, les dijo, verso 4, míranos, le dijo, ¿verdad? Hay una canción que dice, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador, ¿verdad? Así que Dios mira la fe de las personas, hermanos, ¿verdad que sí? Pedro y Juan han visto en este hombre fe, para que le hayan dicho, míranos a los ojos para ver cómo era su fe, si realmente creía, había escuchado de Jesús, ¿verdad? Podía creer que Jesús podía restaurarlo, podía traer la sanidad física que él tanto deseaba. Dígame usted, ¿qué fue mejor para el cojo? ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Que ellos le hubieran dado una monedita, así, una limosna, ¿verdad? ¿O que lo hayan sanado? ¿Sí? ¿Qué era su necesidad más inmediata, lo más grande que él podía haber recibido? Pues más, aparte del dinero que ellos le podían dar. ¿Cuánto dinero podía costar su salud? Dígame usted, ¿verdad? Pues ese regalo pues no se lo podía dar nadie, nada más que Dios, ¿verdad? La sanidad divina venía de parte de Dios. Así que Pedro le dice algo muy importante, ¿sí? Y vemos aquí que el mendigo tenía ya más de 40 años de edad, según Hechos 4:22, ¿verdad? Dice que el cojo tenía más de 40 años de edad, ¿sí? Así que vemos ahí que llevaba mucho tiempo, pero él obedece a lo que Pedro le dice y mira a los apóstoles esperando recibir algo a ellos. Así que los apóstoles, punto número 2, los apóstoles reciben poder divino y autoridad para realizar milagros. Lo vemos aquí entonces, versos 5 y 6, que dice que el cojo estuvo muy atento a esperar algo de ellos, pero Pedro le dice, mira lo que le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, le dijo. Mira qué sorpresa para este hombre. Pensaba que ellos le iban a dar una monedita y al contrario, le extienden la mano para darle sanidad. Mira, Hechos 3:7 dice que y tomándole de la mano derecha, le levantó y al momento, al instante así, ¿qué pasó? Se le afirmaron los pies y los tobillos. Qué tremendo milagro, ¿verdad? Para esta persona, ¿verdad? Imagínate, en ese tiempo una persona minusválida, una persona que había nacido coja de nacimiento, no podía entrar al templo, ¿sí? Si era ciego tampoco, si tenía algún defecto no podía entrar al templo a adorar. Las personas añoraban entrar al templo. ¿Por qué? Porque en el templo ofrecían sus sacrificios, sus animales, para el perdón de sus pecados, ¿verdad? Entonces, venían muchas veces a celebrar la Pascua, todas las fiestas judías, desde lejos, ¿verdad? Por lo menos una vez al año, a presentar sus ofrendas de gratitud a Dios, ¿verdad? Y este hombre era desechado. Para él, lo sentaban en frente al templo, en las gradas del templo, era muy importante, ¿verdad? Imagínate, no podía entrar a orar, ni podía entrar a adorar a Dios, ni a ofrecer sacrificio por sus pecados. Era algo que él añoraba en su corazón, necesitaba ser sanado, necesitaba ser curado para poder entrar al templo, ¿sí? Así que los apóstoles reciben el poder divino y la autoridad para realizar milagros. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Mira, Pedro le da al paralítico, lo que Pedro le da al paralítico es más valioso que cualquier cantidad de plata y de oro. Lo sana en el nombre de Jesús de Nazaret y le ordena que camine. Y después de 40 años de estar este hombre tuido, sin poder caminar, este pobre hombre se presta ahora a usar sus piernas. Y Pedro proclama en el nombre del Señor para mostrar el poder sanador de Jesús, conocidos a todos en Jerusalén, en Israel, y
fluye poder a través de Pedro y el paralítico es sanado. Pero no es Pedro quien concede la restauración, es el poder divino de Dios, ¿verdad? Que está actuando a través de los apóstoles, ¿verdad? Porque le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Mira, qué precioso, ¿verdad? Ser sanado en el nombre de Jesús de Nazaret demanda fe por parte del inválido. Pedro le manda a caminar, pero no lo iba a poder hacer el inválido a menos que pusiera toda su fe y toda su confianza ¿en quién? En Jesús de Nazaret. Amén. Así que el Nuevo Testamento nos enseña que milagros ocurren en la fe cuando oramos en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así que cuando tú vayas a orar, ¿verdad? Por alguna necesidad, por algún enfermo, ora en el nombre de Jesús, pidiendo que se haga su voluntad y milagros van a ocurrir. O sea, pide con fe, el que hace el milagro es el Señor, ¿verdad? Y si no ocurre es porque quizás no es el momento, no es el tiempo, ¿verdad? Pero tienes que siempre orar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Así que Jesús lo había hecho anteriormente. Vemos aquí en el verso 7 que tomándole de la mano, dice, Pedro le dice, levántate y anda, dice, y tomándole de la mano derecha le levantó. Y al momento, al instante, se le afirmaron los pies y los tobillos. Así que vemos aquí que Jesús había hecho lo mismo, ¿verdad? Con la suegra de Pedro. Pedro ya se acordó, él sanó a mi suegra. ¿Y cómo lo hizo? La tomó de la mano y la fiebre se le quitó. Así que dice Marcos 1:31, que Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó. Y ella le servía, hablando de la suegra de Pedro, ¿verdad? Cómo Jesús lo había sanado. Ahora él está siguiendo los pasos de su maestro y le dice lo mismo al cojo. Dame tu mano derecha. En el nombre de Jesús, levántate y anda, ¿verdad? Y al instante el cojo fue sanado. En ambos casos el milagro ocurre después de que las personas reciben la ayuda de extenderle la mano hacia ellos. Notemos entonces que Lucas era un médico, era un doctor. Y dice con exactitud que Pedro tomó la mano derecha del hombre y que instantáneamente recibe la fuerza en sus pies y sus tobillos, ¿sí? Y hablando de un milagro que había ocurrido, un milagro instantáneo. Así que no cabe dudas de esto, ¿verdad? Siendo él doctor, Lucas estaba dando fe del milagro que había ocurrido. Así que él dice que el hombre saltó por primera vez en su vida y pudo enderezarse, ¿sí? Qué hermoso, ¿verdad? Dice el verso 8 que y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Imagínate este hombre, 40 años esperando caminar. Miraba a todos jugando ahí, corriendo. Y él ahí, ¿verdad? Sin poder saltar, sin poder jugar, ¿verdad? Si fuera en los tiempos de hoy, podríamos decir que pudo haber visto niños jugando fútbol, jugando pelota, saltando. Y él no podía hacer nada de eso. ¿Cómo? Yo me pongo a pensar también algo muy importante aquí. Mira, dice que al instante se puso de pie, pero no corrió hacia su familia, ¿sí? No corrió, no sabemos si tenía esposa, si tenía hijos, pero lo que sí sabemos es que familia y amigos lo llevaban todos los días cargando, ¿verdad? No corrió hacia allá, hacia su casa, ¿verdad? A darle la noticia. No, ¿qué fue lo primero que hizo él? Dice que entró al templo, ¿sí? Entró a dar gracias a Dios. Es qué hermoso, qué precioso es eso, ¿verdad? ¿Cuántas personas conocemos? Yo conozco algunos, ¿verdad? Que han recibido un milagro, han recibido la sanidad. ¿Y dónde está su fe ahora? Ni se congregan, ¿verdad? Están otra vez regresando al mundo. Recibieron su sanidad, Dios los sanó y ya no se congregan en la iglesia. Qué triste, ¿verdad? Que no siguieron dando gracias a Dios con ese fervor, como este cojo lo hizo, ¿verdad? Tenemos que ser siempre agradecidos, hermano. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, si Dios te ha sanado, ¿por qué no venir a dar gracias a Dios? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Tenemos mucho que agradecer al Señor. Y Dios nos ha dado un templo hermoso para venir y congregarnos, ¿verdad? Hay tiempo para todo, hermano. Hay tiempo para salir, para ir a nadar, para ir a disfrutar. Pero también hay tiempo, cuando es tiempo de venir a adorar a Dios, hay que venir a adorar a Dios, ¿sí? A ser agradecidos, como lo hizo este cojo. Él no corrió hacia
su familia, ni hacia la calle, ni hacia darle la noticia a sus parientes, amigos, vecinos, no. Él entró con ellos, con Pedro y Juan, al templo, y dice que andaba saltando, y ¿qué hacía? Alababa a Dios. Imagínate, saltaba de gozo, gloria a Dios, bendito sea el Señor, ¿verdad? Saltando de júbilo y gozo, ¿verdad? Hasta daba piruetas, me imagino yo, hay saltos ahí, ¿verdad? Qué bonito, que si recibió su milagro y fue agradecido. Entonces dice, como lo dice Isaías, se cumplió la palabra de Dios en Isaías 35, 5 y 6. ¿Qué dice Isaías 35, 5 y 6? Dice, se cumple lo que Isaías había profetizado tiempo antes de la venida, acerca de la venida del Mesías. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Mira, qué precioso, ¿verdad? Que los ojos de los ciegos iban a ser abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará. Isaías 35, 5 y 6. Parece que se me fue aquí la batería, no sé qué pasó. Mario, ¿puedes ver el Mario? Vamos a ver, si no seguimos, agarramos este aquí. Sí. Ahí estamos. Bueno, sí, porque si no, no va a salir bien la voz en la grabación. Entonces estábamos hablando acerca de Isaías 35, 5 y 6. ¿Qué dice Isaías 35, 5 y 6? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, y entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Jesús inauguró la era mesiánica, y ahí vamos ya al punto número 4. La era mesiánica continúa, porque Jesús inauguró la era mesiánica cuando hizo al ciego ver, al cojo andar, cuando limpió a los leprosos, cuando hizo oír a los sordos, cuando resucitó a los muertos y cuando predicó el evangelio a los pobres. Mira lo que Jesús le dijo a los que llegaron a preguntarle si él era el Mesías prometido, que mandó Juan el Bautista a preguntarle. ¿Qué dice Lucas 7:22? Y respondiendo él les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Lucas 7:22. Vemos ahí que la era mesiánica continúa, porque después del Pentecostés, esta era mesiánica continúa, así como Pedro lo indica al sanar milagrosamente al paralítico en el nombre de Jesús de Nazaret. Y verso 9, vemos ahí entonces que, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Sí? Y el verso 10 dice entonces, qué hermoso es el testimonio, ¿verdad? Porque dice que le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Entró un gran temor sobre las personas porque estaban viendo el poder de Dios en acción. ¿Sí? Te pregunto, ¿cómo reaccionarías tú si vieras un milagro acontecer aquí en medio nuestro? ¿Sí? Que una persona que entra cojo, recibe su sanidad y empieza a saltar. ¿No es cierto que nos llenaríamos de asombro? ¿Verdad que sí? Si ves a un mudo hablar, ¿verdad? Wow, claro que sí, todo esto llena de asombro. Otras versiones dice que se llenaron de espanto, dice, y espanto, ¿verdad? Por lo que había sucedido, se asombraron. Pero la reacción es dar gracias a Dios, dar gloria a Dios, ¿verdad? Por un milagro acontecer. ¿No es cierto que la fe de las personas se incrementa, ¿verdad? Al ver un milagro, ¿sí? ¿Cuántos de aquí han visto algún milagro acontecer, ¿verdad? Alguna persona ser sanada, ¿verdad? De algún paralítico, o alguien que tenía un pie más corto que el otro ser estirado, ¿verdad? Dios sigue haciendo milagros, hermano. Así que después del Pentecostés, la era mesiánica continúa. Pedro sana milagrosamente al paralítico en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo el pueblo vio el testimonio, ¿sí?, de este hombre que lo habían visto todos los días cuando iban al templo a orar,
ahora lo ven saltando y en el templo, ya podía entrar al templo, ya podía ir a adorar, ya podía ofrecer sus sacrificios, ¿verdad? Ya podía adorar a Dios. Qué alegría para este hombre, ¿verdad? Ni todo el oro, ni todo el dinero del mundo valía para él más que su sanidad. No sabemos cuánto tiempo permanecieron orando en el templo los apóstoles y a este hombre que ni siquiera, ¿sabes qué? Es curioso porque ni siquiera se menciona el nombre de este cojo. ¿Te das cuenta? ¿O lo dice ahí? ¿Verdad que no dice? ¿Sabes por qué? Para que tú y yo le pongamos nuestro nombre ahí, ¿sí? Porque en un momento vamos a orar, porque así como estaba este hombre cojo, así andábamos nosotros una vez en el mundo, ¿sí? Fuera del templo, fuera de la presencia de Dios, ¿sí? Vamos a orar por si hay alguien aquí que aún no ha entregado su vida a Cristo o está lejos de la presencia de Dios, porque el pecado, hermano, lo que hace el pecado es alejarnos de Dios, ¿sí? Así que vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta hoy, con esto terminamos. Por muchos años entonces la gente había conocido a este pobre hombre sentado, mendigando en la puerta llamada La Hermosa. Sabían que su mal era congénito, que había nacido cojo, lo que significa que nunca había caminado ni había podido entrar al templo a orar y alabar a Dios, ni presentar sus ofrendas a Dios en el perdón de sus pecados, por el perdón de sus pecados. Número 2, las personas le reconocían ahora al verle caminar y saltar lleno de gozo. Lo oyeron alabando a Dios por haberle sanado. Y número 3, se llenan de asombro y espanto como reacción de un hermoso acto de Dios. Así como Jesús hizo milagros cuando estuvo entre ellos, ahora sus apóstoles lo realizan en su nombre. Así lo que Jesús comenzó durante su ministerio terrenal es ahora continuado a través de sus seguidores inmediatos. Maravillada y sorprendida la gente ahora está lista para recibir el mensaje de las buenas nuevas de Cristo Jesús por medio de que Pedro está proclamando. La próxima semana vamos a ver el segundo discurso que Pedro realiza después de la sanidad del cojo. Así que los discípulos de Jesús ahora profetizan, echan fuera demonios y realizan milagros en su nombre, ¿sí? Ellos han recibido la autoridad para predicar el arrepentimiento y el perdón en el nombre de Jesús. Y para actuar en su nombre, cuando Dios derrama su Espíritu Santo en su nombre, los apóstoles reciben poder divino y autoridad para realizar milagros. Vemos aquí entonces cuál es la forma correcta en que nosotros debemos orar por alguien en necesidad, ¿sí? Lo que Jesús nos dice es que oremos en el nombre de Jesús cuando oremos a Dios el Padre. ¿Qué dice Juan 14:13? Y ya con esto terminamos. Dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, dijo Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís a él algo en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. Juan 14:13. Entonces, ¿en el nombre de quién debemos de orar? En el nombre de Jesús. Amén. Y dice también en Mateo 6, 9 y 10, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, le dijeron, ¿verdad? Significa que como seguidores de Cristo, nosotros pedimos a Dios la bendición, que Dios sea glorificado en todo, que pueda extender su mano y hacer su voluntad. Así que en Mateo 6, 9 y 10, el Señor nos dice también y nos recuerda, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Y qué dice? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, 9, 10. Entonces ahí nos está diciendo entonces que cuando nosotros oramos en armonía con la voluntad de Dios, así como dice su palabra, Dios oirá y responderá nuestras oraciones, ¿sí? Nosotros oramos, hermanos, por los enfermos, ¿sí? Pero el que hace el milagro es Dios, ¿verdad que sí? Muchas veces las personas son sanadas, otras veces no, ¿sí? Pero siempre tenemos que pedirlo en el nombre de Jesús y pedimos que pedir, como nos dice Mateo 6, 9 y 10, que se haga la voluntad de Dios. Tal vez la voluntad de Dios no es que esta persona sea sanada en ese momento, quizás la voluntad de Dios es que sea paciente y espere, ¿verdad? Por un tiempo más, no sabemos, ¿verdad? Pero nosotros confiamos en la voluntad divina.
en el poder maravilloso de Dios. Amén. Y Él es el que hace su voluntad. Tal vez la voluntad de Dios no es que esa persona sea sanada, sino llevársela, ¿verdad? Donde ya no tenga más dolor ni sufrimiento, ¿verdad? Es la voluntad de Dios, ¿sí? Pero nosotros oramos para que se haga siempre la voluntad de Dios, no la nuestra, porque a veces nos afanamos, ¿verdad que sí? Y queremos hacer, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sándanos. Pero dígame usted, Pablo, por ejemplo, Pablo sanó muchos enfermos, resucitó muertos también, ¿verdad? Pero él mismo estaba sufriendo de una enfermedad, no sabemos si era ceguera, ¿verdad? Un aguijón en la carne, dice él, ¿verdad? ¿El Señor lo sanó? No, ¿verdad? Estaba probándolo, ¿verdad? ¿Sí? Al apóstol Pablo, ¿sí? Así que él no tenía de qué enorgullecerse. Tenía mucho de qué enorgullecerse, ¿verdad? Porque había visto hasta el tercer cielo, ¿verdad? Había visto grandes cosas. Pero el Señor les estaba tratando con él. Así que, como conclusión, podemos decir que así como los apóstoles vieron en este hombre cojo de nacimiento, que era imperfecto, y voy a pedir a los músicos si quieren venir, porque vamos a cantar una última canción que hemos preparado ya para concluir, para orar, ¿ok? Que así como los apóstoles vieron en este hombre cojo de nacimiento, que era imperfecto, que tenía ya más de 40 años en esa condición, sin poder caminar ni trabajar para ayudar a su familia, sin poder entrar al templo a orar, a adorar a Dios y presentar sus ofrendas para el perdón de sus pecados, así como este cojo, también nosotros, debido al pecado, estábamos separados, ¿sí?, de la presencia de Dios. Estábamos lisiados. El mendigo pidió una limosna, una pequeña muestra de compasión, pero recibió un milagro grande y maravilloso. Gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí? Recibió un milagro más grande, un milagro, una gran muestra de amor, su sanidad. Su sanidad fue lo mejor que él pudo recibir. Solo su sanidad física, no solo recibió su sanidad física, sino también su sanidad espiritual, el perdón de sus pecados, poner su fe en Jesús. Preguntémonos, hagámonos esta pregunta. Si alguien me puede llamar al hermano del piano, por favor. Dice, una pregunta que vamos a hacer ya antes de empezar a cantar esta última canción. Yo te pregunto, ¿hay alguna área en tu vida que está lisiada, que está coja y que necesita el toque de sanidad de Jesús en este momento? Quizás estás batallando con alguna enfermedad por años, quizás sea migraña, quizás sea depresión, quizás sea alcoholismo, quizás sea pornografía, quizás sea falta de perdón, rencor. Llevas muchos años con esta adicción, con esta condición y dices, Señor, ya no puedo más, Señor. Hoy es el día para que tú puedas pedirle al Señor que te sane. Hoy es el día para que te levantes y que el Señor te levante y te limpie de toda enfermedad y de todo pecado y de toda adicción. El Señor tiene poder para cambiar tu necesidad. El Señor tiene poder para transformarte, para liberarte. ¿Por qué no le pedimos hoy al Señor que nos limpie de todo pecado y que nos guíe y nos permita hacer su voluntad y ser ejemplo a los demás? ¿Por qué no le pedimos al Señor en oración? Le pedimos al Señor que nos sane, que nos limpie. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a hacer una oración y vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que el Señor sigue haciendo milagros? Amén. Que el Señor puede sanar cualquier enfermedad. Nosotros nos había dicho el doctor que no podíamos tener hijos, que necesitábamos un tratamiento y Dios nos concedió no un hijo, sino dos. No hubo necesidad de tratamiento, no hubo necesidad. Dios hizo un milagro en nuestra vida. Te pregunto, ¿Dios ha hecho un milagro en tu vida? ¿Qué milagro ha hecho Dios? Acuérdate de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Acuérdate también de las maravillas que Dios ha hecho. Y si Dios lo hizo en el pasado, lo puede hacer hoy y lo puede hacer en el futuro. Para Dios no hay nada imposible. ¿Hay alguna necesidad que quieras que Dios sane, que Dios te liberte? ¿Sí? ¿Alguna necesidad?
alguna enfermedad, alguna adicción, algún problema. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia, así como tuvo esta misericordia con este hombre cojo de nacimiento, ¿verdad? Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate, amén. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tus manos ahí al cielo y dile, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te pido, Señor, que hagas un milagro en mi vida, Señor. Hoy clamo a ti, Señor, con todo mi corazón, Señor. Te pido, Señor, que me sanes, Señor, que me libertes, Señor. Tú conoces mi mente, tú conoces mi corazón, tú sabes, Señor, qué adicciones tengo, tú sabes, Señor, qué pecados ocultos tengo, Señor. Te pido, Señor, que me libertes, Señor, de esta cojera, Señor, que me quites esta enfermedad, esta aflicción, Señor, que por años he traído, Señor, que no he podido dejar. Que por años he estado convaleciente, he estado cojeando, he estado impedido, que no me permite tener una relación sana contigo, Señor. Te pido que me perdones, Señor, de mis pecados. Primeramente reconozco, Señor, que he pecado, primeramente reconozco que te he fallado, primeramente reconozco, Señor, mi necesidad de ti, Señor. Reconozco, Señor, que necesito más de ti, que necesito agarrarme más de tu mano, Señor, que solo tú me puedes sanar, solo tú me puedes libertar, solo tú me puedes quitar estas ataduras, estas enfermedades, estas cosas que me están atormentando, Señor. Libértame, Señor, te lo pido, Padre, y te doy gracias, Señor, por tu bendición, Señor. Te doy gracias por el milagro que tú has hecho en mi vida y seguirás haciendo, Señor. ¿Dónde estaría hoy, Señor, si no fuera por ti, Señor? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por tu gracia, Señor? Si no fuera por tu gran amor, Señor. ¿Dónde estaría hoy si no fuera, Señor, por tu misericordia y tu gran amor y tu compasión? Yo sé, Señor, que tú estás aquí, Señor. Yo sé que tú estás aquí y tú puedes sanarme, Señor. Tú puedes hacerme libre de toda adicción y toda enfermedad y toda agonía. La entrego en tus manos, Señor, y te pido que me sanes en el nombre de Jesús. Canta con nosotros esta alabanza del Señor que dice así. Cierra tus ojos, levanta tus manos y adora al Señor ahí con todo tu corazón. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Dilo conmigo otra vez. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu Caminar. Te mueves entre el pueblo,
entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque tú sigues haciendo milagros en medio nuestro, Señor. Tu palabra dice que el que a ti viene, tú no le echas fuera, Señor. Sana, Señor, nuestra dolencia, Señor, sana nuestras aflicciones, Señor, quita de nosotros todo pecado, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa, Padre, te lo pedimos, Padre. Ayúdanos, Señor, a que podamos meditar en esta preciosa palabra el resto de esta semana y nos preguntemos, aparte de que si hay alguna área en nuestra vida que está lisiada o coja o necesite alguna sanidad, sabemos que tú ya nos has sanado, Señor. Hemos pedido perdón, tú nos has perdonado, Padre. Y ahora queremos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para ayudar a una persona que está en necesidad? Señor, ponga ese deseo en nuestro corazón. Si conocemos a alguien que está en necesidad, que está lisiado, que no tiene a nadie, como Pedro le dijo al joven, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. ¿Qué le podemos dar nosotros a esa persona que está en necesidad? Preguntémonos, ¿qué tú y yo le tenemos para compartir a esas personas en necesidad? Tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, ¿no es cierto? Tenemos amor, tenemos fe, tenemos alegría, aún en medio del dolor, tenemos paz en medio de la adversidad, tenemos confianza en el futuro. Podemos compartir a esa persona. Quizá tú estés como Pedro y le digas, no tengo cómo ayudarte, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, recibe a Jesús, recibe la sanidad de tu alma, recibe el perdón de tus pecados, que puedas tener amor y fe y alegría en medio de tu dolor y tu dificultad. Todo esto y más tenemos para compartir y dar a los que están cojos, espiritualmente hablando o físicamente hablando, para esas personas que están sin fe, sin esperanza, sin amor en este mundo caído. Demos gracias a Dios por todo lo que tenemos para compartir a los demás. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has cambiado nuestro lamento en gozo, Señor. Tú nos has sanado, Señor. Tú nos has libertado, Señor. Tú nos has hecho libres, Señor, libres para proclamar que en ti hay salvación, que en ti hay perdón y sanidad, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos, Señor, ser instrumentos útiles en tus manos esta semana, estos días, y podamos compartir a alguien que está en necesidad, Señor, de que podamos compartirle que solamente en ti hay sanidad, perdón y restauración, Señor. Te lo pedimos, Padre, ayúdanos a proclamarte, a ser de bendición para otras personas, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El pueblo de Dios dice amén y amén. Damos gracias a Dios. ¿Por qué no damos fuerte el aplauso al Señor? Gloria a Dios por su palabra, porque su palabra no vuelve atrás vacía, ¿verdad que no? Gloria a Dios. Así que si tú no tienes una iglesia donde congregarte, te recibimos con los brazos abiertos. Conéctate con nosotros, visita nuestra página web, encuéntranos allí como Iglesia del Pacto Vida Eterna,
Estamos en las redes sociales, en Facebook, YouTube. Comparte estas predicaciones con tus amigos y dale like, mándanos un email, comunícate con nosotros si tú has recibido a Cristo en tu corazón. Queremos saber de ti para enviarte una Biblia y literatura. Así que no nos resta más que desearte la bendición de parte de Dios. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté contigo. Que Dios te guarde en tu entrada y tu salida. Que haga resplandecer el rostro sobre ti. Que ponga su favor y su misericordia sobre ti y te dé su paz. Bendiciones para todos, hermanos. Bendiciones. Amén.